¿Cómo le va? Bienvenido a Escopeo Digital, Veracruz 2025. Vamos a hablar de temas generales, un resumen muy apretado de cuestiones que consideramos interesantes, importantes, que usted se entere, que usted maneje para que, bueno, pues en la plática diaria de repente se da. Vamos a hablar de deudas, la deuda nacional, la deuda de México. Tenemos 200 años que debemos dinero los mexicanos, una deuda maldita. Pero además de la maldita, ahora hay otra deuda, la endemoniada. Bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Secretaría de Educación. Ahora parece que van a ser obligatorio capacitar a los maestros sobre temas de la infancia trans, de los adolescentes trans. Vamos a hablar de la posibilidad de cambios en la Fiscalía de la República, la FGR aquí en Veracruz. Y bueno, vamos a retomar, ni modo, otro incidente más en donde es protagonista el mal carácter de la gobernadora de Veracruz, regañando en público a un secretario de su gabinete. Son los temas de este resumen Veracruz 2025. Y le doy la bienvenida, le agradezco su compañía, le agradezco su like, su suscripción. Y comenzamos. En el Senado de la República, en un día normal de estos finales de octubre, el panista Ricardo Anaya volvía a hablar de la deuda en México, la deuda que crece, que ha crecido de manera ya casi exponencial, dicen algunos, en los últimos años, y que la 4T insiste en que fue creada por los abusos de los gobiernos anteriores a la 4T. Seguramente aburrido de lo mismo el perredista, el morenista Félix Salgado Macedonio, le hizo al senador panista Ricardo Anaya una pregunta y le pidió, a ver, contéstame con sinceridad, ¿la deuda de México es de Andrés Manuel, es de Claudia, o como dice Andrés Manuel y Claudia, es de los gobiernos anteriores a ellos, de los panistas y los priistas? Senador, ¿esa deuda es de Andrés Manuel, es de Claudia Sheinbaum o es deuda que dejaron los gobiernos priistas y panistas? La voy a contestar no solamente con sinceridad, con respeto y con preocupación por el país. Bueno, y con todo este bagaje de culpabilidad que la 4T le han cargado y le cargan todos los días a los gobiernos anteriores, pero anteriores a López Obrador, con esa idea pues ya casi vergonzante de que todo lo que sucede en 2025 es culpa del gobierno y gobernantes anteriores a 2018. Con toda esta carga de desinformación, de malinformación que todos los días se vierte en redes sociales y en discursos, en todos los foros disponibles y por disponer, pues para Salgado Macedonio la respuesta era obvia, la culpa es de los priistas y de los panistas. Ellos robaron, dejaron una deuda impagable. Y porque una mentira dicha 1000 veces para algunos se convierte en verdad, pues Félix Salgado esperó la respuesta de Anaya. Salgado Macedonio, ¿sí lo identifica? Un personaje infaltable a la hora de contar la historia moderna de la izquierda en México, la corrupción en la que se sumerge y salpica cada vez que puede. Un personaje que desde 1987 ha estado en la política mexicana de izquierda la mayoría de las veces, que ha formado parte de la corriente democrática del PRI, que ha militado en el PARM, Partido Auténtico de la Revolución, en el PSD, Partido Socialista, en el PMS, miembro fundador del PRD, candidato a gobernador de su estado, el estado de Guerrero, en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones perdió las elecciones, siempre acusando que le hicieron fraude electoral. Y bueno, pues con el PRD fue diputado, fue alcalde de Acapulco, renunció en 2014 al PRD, se dedicó a los medios, fue director del periódico La Jornada de Guerrero. Y en 2017 le dijeron que había ganado la encuesta para ser candidato a senador por Morena el año siguiente. Más de 700,000 votos por encima de la fórmula que postuló la alianza PRD, PAN y MC llevaron a este Félix Salgado Macedonio al Senado. Y entonces Morena lo postula para candidato a gobernador de Guerrero en las elecciones de 2021. Parecía que ahora sí lo lograría, primero porque pues, la tercera es la vencida, pero también porque le hicieron creer que Morena traía ya el triunfo en la mano. Y entonces, y hay que fijarse bien en este detalle, la Comisión de Honor y Justicia de ese partido, de Morena, decidió cancelar y retirar su candidatura por las múltiples denuncias y acusaciones en su contra referidas a abusos, a violación. ¿Qué hizo entonces Morena? Realizó otra encuesta que, ¿qué creen? Vuelve a ganar Félix. Y el partido confirma a Salgado como candidato, pero esto no para ahí. El INE anunció la cancelación de la candidatura porque no presentó el informe de ingresos y gastos durante la precampaña. Una discusión política y mediática que todavía no para. Y Félix Salgado pues le bajó tantito a su amenaza de incendiar el Estado y las instalaciones del INE, etcétera, cuando Morena dejó a su hija, a Evelyn Salgado, y ella es la gobernadora actual de Guerrero. Félix sigue en el Senado, desde donde le preguntó a Ricardo Anaya en qué gobierno se generó la billonaria deuda de México. De 1824
Hasta 2018, la deuda que se acumuló en el país, incluyendo no solo los gobiernos de Fox, Calderón, todos los anteriores, fue de 10.55 billones de pesos. Con lo que hoy se está aprobando, la deuda va a rebasar los 20.2 billones de pesos. Es decir, en solo 7 años, ustedes lograron duplicar una deuda que había tardado casi 200 años en acumularse. Por eso yo les digo, si a esa deuda vieja de 10.55 le quieren llamar la deuda maldita, pues entonces la deuda nueva de 20.22 es una deuda endemoniada. Y esa deuda endemoniada es responsabilidad de la brutal irresponsabilidad. La deuda endemoniada. Por supuesto, se aprobó sin problema en el Senado, se va a aprobar en la Cámara de Diputados también. Y al respecto de lo que sucederá en esa Cámara Baja, el pastor morenista Ricardo Monreal ya dio algún adelanto que le platico en otra nota aquí en Escopeo Digital. Esta semana el Senado de la República concluyó el proceso legislativo de 4 leyes importantes: la Ley de Derechos, IEPS, Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos para el 2026. El presupuesto que arroja esta Ley de Ingresos es de 10.1 billones de pesos. Será sin ningún retraso que el lunes, el día 3 de noviembre, se apruebe el dictamen por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Pero hay que destacar hasta ahora en ese presupuesto, en ese proyecto de presupuesto, la reasignación de algunas partidas presupuestarias. Pero estimo que habrá reasignación de algunas partidas presupuestarias. Habrá disminución en 4 vertientes. El Poder Legislativo, que quede igual, no tiene ningún aumento, se ya planteó el 3% más, queda igual que este año. Senado y diputados. Se reduce al Poder Judicial el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral, sí, entre otras cosas. 17,000 millones le van a quitar estas dependencias, es lo que va a disminuir del presupuesto de ellas, según Ricardo Monreal. 17,000 millones de pesos, ¿y a dónde van a mandar ese dinero? Y estos 17,000 millones de pesos se reasignarán a 4 rubros fundamentalmente: educación, infraestructura, medio ambiente, cultura. Más o menos está así. En esos 4 rubros se reasignará. Bueno, pues vamos a confiar, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en la Cámara de Diputados esta semana, porque el tema es el presupuesto que ocupará el gobierno federal durante 2026 y es importante saberlo. Un momento bochornoso al menos vivió el secretario de Turismo de Veracruz, el orizabeño Igor Rojí, en público, y quedó grabado en video cuando la gobernadora le reclamó y lo regañó. ¡Ey, tú no puedes firmarle a nadie, ¿eh? Si no te lo autorizo! Así se lo dijo en tono muy autoritario. Esto sucedió luego de un evento en La Antigua, el evento de la conmemoración de los 500 años de la fundación de La Antigua y el reciente reconocimiento que adquirió como zona de monumentos históricos. Ahí la gobernadora Rocío Nale volvió a las andadas con su mal genio, protagonizando un momento polémico con el funcionario de primer nivel de su gabinete. El secretario, cualquier secretario de gabinete del gobierno de Veracruz, no está autorizado a firmar nada que la jefa no le autorice. Y es que una persona se acercó a la gobernadora, le comentó que para un evento turístico ya le habían prometido dinero de la Secretaría de Turismo. La gobernadora dijo: hey, no puedo repartir dinero, ya se repartió mucho dinero en el estado. Y yo no puedo repartir dinero, ya se repartió mucho en el estado, entonces déjeme revisar aquí con él y desde ahorita te digo, tú no puedes firmarle a nadie si no te lo autorizo, porque si no va a ser un relajo para poner orden. Qué feo, ¿no? Desde ahorita te digo, tú no puedes firmarle a nadie si yo no te lo autorizo. Y no importa que Igor Rojí, como dijo la gobernadora cuando lo presentó como su secretario de Turismo, tenga mucha experiencia en el tema, que conozca, que sepa, que tenga relaciones, que cuando estuvo como alcalde en Orizaba posicionó al municipio como un referente nacional. Actualmente es morenista, es empleado del gobierno y no puede hacer nada si no se lo autoriza la gobernadora. Y a comer sapos, Igor, ni modo.
El periodista, mi amigo Raimundo Jiménez, en su columna Al pie de la letra, publicó en días pasados que hay dos posiciones estratégicas, una federal, otra estatal, que sigue manteniendo en Veracruz el defenestrado exsecretario de gobierno Eric Cisneros, el Bola 8, y que la gobernadora Rocío Nale, inexplicablemente a casi un año de su administración, no se ha atrevido a ocupar todavía, a pesar de la traición de su exaliado político, que en la pasada sucesión estatal le disputó con gran rudeza la candidatura de Morena. Bueno, las dependencias a las que se refiere Raimundo Jiménez en su columna son la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adams, desde septiembre de 2019, y la Delegación de la Fiscalía General de la República, que asumió el 1 de marzo también de 2019 Gonzalo Medina Palacios. Ambos habían sido subordinados de Cisneros Burgos en la Secretaría de Gobierno. Verónica Hernández como directora jurídica y Medina Palacios a cargo del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. La fiscal logró sortear el vendaval desde el inicio de la administración de Nale y ahí permanece, pero el delegado federal se encuentra actualmente en el ojo del huracán. El periodista Jiménez hace mención que en un noticiero de Imagen Noticias se dio a conocer que la delegación de la Fiscalía General de la República en Veracruz enfrenta una ola de denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción, de extorsión y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado que operan en la entidad, según testimonios de empresarios y fuentes cercanas a las investigaciones federales. De acuerdo con la investigación periodística, las denuncias presentadas ante instancias de la Ciudad de México señalan al delegado Medina Palacios, así como a varios agentes del Ministerio Público Federal y policías de investigación, como posibles responsables de una red que exige cuotas a cambio de permitir la operación de negocios en el Estado. Nadie lo ha desmentido hasta el momento. Entre los trascendidos en ese tema, uno muy fuerte, es que es cuestión de horas, de pocos días que se realice el cambio de titular en esta delegación de Veracruz de la Fiscalía General de la República. No me haga mucho caso, son trascendidos, pero estaría asumiendo el cargo, si todo esto es cierto, un abogado de Coatzacoalcos, Mauricio Rosaldo García. Es un apellido conocido, Rosaldo García, en la política actual al menos. Su papá, Pedro Miguel, fue diputado federal. Su hermano Pedro Miguel es el alcalde electo de Coatzacoalcos. Otro de sus hermanos, Andrés, es el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y Mauricio Rosaldo García pudiera ser, pues, el próximo delegado de la Fiscalía General de la República en Veracruz. En temas de medio ambiente o relacionados con el medio ambiente, esta semana se aprobó en el Congreso de Jalisco lo que le llaman la Ley Göbel, que elimina la verificación vehicular obligatoria para vehículos automotores. Puede ser un precedente para el resto del país, por eso se lo comento, porque la verificación vehicular es uno de los trámites obligatorios para todos los automovilistas. Se tiene que llevar a cabo 2 veces al año. ¿Qué decidió el Legislativo de Jalisco? Eliminar ese trámite y en su lugar instalar un programa de afinación obligatoria para todos los automóviles. Y le llaman la Ley Göbel en homenaje a Alejandro Göbel, un activista que impulsó esta consigna, afinación sí, verificación no, y que fue asesinado el año pasado. Así que en Jalisco se elimina ya el programa de verificación vehicular, queda en su lugar un mecanismo de afinación obligatoria de vehículos en talleres certificados, supervisados por autoridades ambientales locales. Van a crear un sistema de certificación en talleres mecánicos que realicen mantenimiento preventivo de revisión de emisiones. Le digo, puede ser un precedente para los congresos legislativos del país. Y otro de los cambios que viene para el próximo año en la Secretaría de Educación Pública, acaban de imponer una capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias para todas las escuelas del país. Es una alerta que están lanzando los padres de familia, que acusan que la asistencia a estas capacitaciones será obligatoria y que esta medida marca un precedente de alto riesgo, ya que por primera vez la ideología de género se impone como formación docente oficial. Israel Sánchez Martínez es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y él está argumentando que desde hace 3 años el gobierno federal ha incluido contenidos ideológicos en los libros de texto gratuitos. Esto lo considera una violación a la ley. Materiales que no fueron aprobados por especialistas, no entró en esto la comunidad educativa como exige la normatividad y ahora la prioridad de la Secretaría de Educación debería ser enfrentar el rezago educativo histórico que se vive en México y no andar promoviendo conceptos de identidad sexual. Un debate nacional en el que los padres de familia piden respeto a su derecho de educar y reconoce que los maestros en general no están preparados para participar en una discusión de temas como el de la infancia y la adolescencia trans y no binarias. Se está violando, dice este presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, el derecho a decidir sobre la educación moral y emocional de nuestros hijos.
Bueno, así las cosas en esta cuarta transformación. Yo agradezco mucho su compañía. Yo creo que nos vemos la próxima semana. Si todo sale bien aquí en Escopeo Digital, le agradezco su compañía esta semana, le agradezco sus likes, sus suscripciones y el continuar con nosotros, bueno, conociendo de lo más importante que se genera a nivel informativo en nuestro país y aquí en México. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con gusto.